Hola, buenos días. Estamos ahora en un nuevo diálogo regionalista. Nos disculpamos que no pudimos sacarlo antes en la fecha normal de fin de semana, pero estábamos esperando cosas importantes como la encuesta La Cosa Nostra y sin querer también han pasado otras cosas que tenemos que comentar hoy día. Vamos a partir con los datos de la encuesta que los tiene Rolando fresquitos, salieron anoche. Y además vamos a hablar sobre todo este lío parlamentario, ¿no? Que tenemos que íbamos a una lista única, iba en una lista única el oficialismo, parece que eso se quiebra, entonces tenemos harto paño que cortar. Así que le damos la bienvenida a Adriana y te doy el micrófono, Rolando. Gracias, Alicia. Hola, buenos días a todos. Mira, en realidad, efectivamente hay sorpresas, pero a ver, esta semana hemos conocido varias encuestas. Salió Feedback, salió antes La Criteria, salió eh, Tú Influyes, y salió también, bueno, CADEM, todos los domingos en la noche, que todos vemos religiosamente. Y todas las encuestas han manifestado a Kast en primer lugar, un estancamiento y baja de Jara, ya una recuperación de Matei, que recupera el tercer lugar, aún lejos de Kast y de Jara, ¿no es cierto? Y un avance, y Parisi que mantiene. Sin embargo, la encuesta de la Cosa Nostra ha estado dando números distintos. En las dos últimas versiones, en la encuesta 29 y en la 30, es decir, en la encuesta de la Cosa Nostra, Jara mantiene el primer lugar, no ha tenido variación en su votación, mantiene un 39% de apoyo, que es más bien el voto oficialista, ¿no es cierto? Kass se mueve un poquitito hacia arriba con un 29%, Evelyn Matei baja un poquito con un 14%, se mantienen esos tres primeros lugares, y en cuarto lugar está Johannes Kaiser, con casi un 10%, un 9,2%, y Parisi un 5%. Es decir, a contrario de las encuestas de todas las que hemos conocido esta semana, la Cosa Nostra mantiene a Jara en primer lugar con mantención de su votación y no está la caída fuerte de Matei, aunque está en el tercer lugar. Y Parisi no representa la misma cantidad que las otras encuestas. Parisi sigue siendo un candidato bajo. ¿Ya? No hay un fenómeno Parisi, dicen en la Cosa Nostra. Son números que hay que seguir. La encuesta entrega varias otras variables en términos de rechazo de las candidaturas. Jara tiene ahí un talón de Aquiles porque la mayor parte de los electores, el 46%, dice no votar jamás por Jara, a contrario de los otros candidatos que se mantienen alrededor del 20%, 22% Kass, Kaiser, y la que tiene los mejores números en el resto de las variables, en las que ustedes midan, posibilidad de capturar votos de otros sectores, eh, cualidades personales, etcétera, es Evelyn Matei. Sin embargo, la gente no vota por Evelyn Matei. Está teniendo las mejores cualidades, de acuerdo a lo que dicen las personas que son encuestadas, no tiene no tiene atracción de voto. Algo, bueno, que es un fenómeno que lamentablemente pareciera que no tiene muchas posibilidades de recuperación. Aun cuando ha cambiado, yo diría que es importante también analizar lo que ha pasado en las campañas esta semana. En el caso de Evelyn Matei, logró ordenar su comando y establecer un discurso ya nítido, que ya sabemos en qué es lo que va ella a plantear. Ella va a decir, ni el extremo izquierda de Jara, ni la extrema derecha de Kass, necesitamos generar consensos para poder solucionar los graves problemas del país. Ese es el discurso que va a tener ella, pero pareciera que todavía no tiene la atracción suficiente como para que pueda cambiar una tendencia que parece inevitable, y es que no alcanzaría a pasar a la segunda vuelta. Claro. Adriana. Bueno, interesante, ¿cierto? De alguna forma coincide un poco con la encuesta que salió hoy día de Black and White, donde muestra que un 35% Jara, 29% Kass, tercera con un 17% Matei, y luego vendría Kaiser, Ujú. Parisi. Igual como, de alguna Igual forma, que la Cosa Nostra. claro, la tendencia se observa, eh, pero claro, no, lo que observamos es que en segunda vuelta la verdad es que las tendencias muestran que eh, ya el oficialismo no alcanza a obtener la presidencial en segunda vuelta hasta ahora.
De Mira, alguna forma igual los números se han estancado un poco, yo encuentro que no ha habido un gran movimiento, como grandes sorpresas. hay un dato, ¿ah? ¿Sí? Cuando hace la medición, la encuesta de la Cosa Nostra en la segunda vuelta, Matei llega al 58%, se impone con mucha facilidad. Sin embargo, Kast se impone sobre Jara, pero en una menor cantidad. Y de hecho bajó en relación a la encuesta anterior. O sea, Jara ahí le descontó un puntito, que igual 53% sacaría Kast, ¿ya? Pero es mucho más estrecha. Claro, Sí. y también lamentablemente, al comparar en la segunda vuelta Jara con Kaiser, también pierde Jara. Claro. Y fíjate Es que decir, su campaña está mostrando techo, que diría yo que es lo más preocupante, que es lo que van a tener que ver sus estrategas de campaña. claro, yo creo que en ese aspecto no vemos sorpresa, Rolando, porque, a ver, lo de, por ejemplo, mi opinión es que todo esto era completamente predecible. Evelyn Matei, vamos a ver el caso particular de Evelyn Matei, totalmente predecible porque Evelyn Matei no tiene carisma y eso le pasó la cuenta ya de una manera brutal, le pasó por arriba a Bachelet, porque Bachelet es lo opuesto. Entonces ahí teníamos algo totalmente predecible que la derecha no fue capaz de entender que era una candidata que ya no le funcionó una vez, ¿por qué ponerla por segunda vez? ¿Ya? Primero, hay falta de memoria, amnesia. Después, en el caso del oficialismo, un error craso, creo yo, de poner una candidata que lo habíamos conversado nosotros en Diálogo Regionalista. Poner a una candidata, por mucho carisma que tenga, todos los plus que tiene muchos, Jara, no hay que desconocer que ella tiene muchas cosas que son positivas para un candidato, carisma, tiene una historia de vida, tiene títulos universitarios para repartir, etcétera, etcétera. Sin embargo, el lastre para ella del Partido Comunista es lo que la va a terminar hundiendo. Y eso el oficialismo no lo entendió como corresponde, dejaron que la cosa fluyera o más bien la gente que iba por Toa no hizo lo suficiente para hacerle entender al electorado que eso iba a ser un lastre y la gente no escuchó. Entonces yo creo que estamos frente a un escenario de cosas totalmente predecibles, ¿ah? O sea, esa es la manera que yo lo veo. No sé qué piensan ustedes, Rolando. Sí, mira, yo creo que es importante cómo se desarrollan las campañas. Yo creo que el desafío de Jara es romper su techo, lograr superar la barrera que le pone ser la candidata oficialista, porque lamentablemente, lo queramos o no, el gobierno tiene una baja aprobación. Y ella es la candidata que representa al gobierno. Ahora, eso le habría pasado a Tobá, le habría pasado a cualquiera. Pero efectivamente eh, ha caído en errores. Esto de participar en foros, que partió muy bien, acuérdense el foro que hubo con los salmoneros, ella tuvo un desempeño bastante bueno, desplegó todo su carisma, fue muy interesante lo que hizo, sin embargo, después ha venido cayendo en contradicciones. Y por otra parte, como que su campaña se ha desordenado, como que su campaña no ha logrado tener un eje conductor que podamos identificar claramente. Yo creo que eso también la ha ido perjudicando y por supuesto estas discusiones que plantea cada cierto tiempo el PC, ¿no es cierto?, que de una u otra manera la confrontan, ¿no es cierto?, y la distancian del electorado masivo, que puede ser muy bueno para que el PC mantenga una buena presencia electoral en las parlamentarias, pero que no le está ayudando mucho en campaña. Esta misma discusión respecto de si Howard va a ser candidato o no, si la ley se lo permite o no, creo que son errores que están terminando por pasarle la cuenta, más allá, como tú decías también al principio, de lo que es la negociación parlamentaria, que de una u otra manera, querámoslo o no, recae también y cuestiona el liderazgo de la candidata. Mulet lo dijo claramente cuando planteó su abandono de las conversaciones. Claro. Adriana. Sí, de hecho estamos en un periodo súper interesante porque estamos a 3 días del cierre. Así que todo lo que es lista parlamentaria, probablemente mientras nosotros conversamos hay otras reuniones realizándose de Clave. aquí al fin de semana para cerrar, ¿cierto?, las listas, cuántas listas se van a generar, también vamos a verlas de aquí a la próxima semana. Claro, qué bueno que pusiste el tema, Adriana, porque bueno, conversábamos previo a esto de que, bueno, el Partido Regionalista Verde nosotros pensamos que no tiene mucho peso y que en el fondo no tendría mucho impacto, pero Rolando tiene otras informaciones, así que cuéntanos, Rolando. No, lo que pasa, mira, es lo siguiente, que eh, es cierto que electoralmente, claro, los partidos lo que buscan es poder mantener su cantidad de votos para poder mantener su vigencia legal, eso está claro.
Y eso se logra con un despliegue grande de candidaturas, que es lo que está tratando de hacer Acción Humanista y la Federación Regionalista, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está el daño que pueden hacer esas candidaturas? Porque los partidos grandes pueden decir, bueno, en realidad son partidos pequeños, en realidad no van a causar tanto daño en votación, pero imagínate tú el escenario en Atacama, por ejemplo, donde tú tienes tres candidaturas oficialistas muy fuertes para el Senado. Está el propio Mulet, está Chicardini, ¿no es cierto? Y está Yasna Proboste. Con esos tres candidatos, la posibilidad de doblar y sacar dos senadores en esa región es total. Pero si Mulet va por fuera en una tercera lista, es muy difícil que pueda el oficialismo tener dos cupos senatoriales. ¿Te fijas? Le estás entregando un cupo a la derecha. ¿Qué pasa si Char va en la lista de la federación al Senado en una región compleja como es la quinta región, Bueno, Valparaíso? ¿Te fijas? Las posibilidades de mantener la supremacía parlamentaria se diluyen. ¿Qué pasa si Jaime Naranjo va en la lista de la federación como independiente en Maule? ¿Qué pasa con las posibilidades de electividad para la candidata, la presidenta del Partido Socialista? ¿Qué pasa en el extremo sur? ¿Te fijas? O sea, es cierto que probablemente tengan un bajo rendimiento parlamentario, aun cuando mantengan una votación que les permita seguir viviendo legalmente, pero las posibilidades de tener mayoría en la Cámara de Diputados y un buen desempeño en el Senado empiezan a verse complejas. ¿Ya? Ese es el daño que finalmente pueden hacer. Ahora, ayer la DC también abandonó las conversaciones, hubo una suerte de congelamiento, pero nada está dicho hasta, como dice Adriana, hasta 3 días más, porque todo puede pasar y yo creo que efectivamente todavía hay posibilidades de que se recompongan las relaciones y se logre llegar al acuerdo, porque de otra manera la batalla parlamentaria sería muy compleja y podríamos tener un gobierno de derecha con mayoría parlamentaria de derecha. Bueno, que el Y ahí la Parlamento, situación es muy difícil. claro, pero el Parlamento podría no importar tanto según las declaraciones de Casa, ¿ah? ¿No? Que él ya ha dicho ya que por decreto Mm. eh, podría gobernar, ¿ah? Yo ahí voy a dar un comentario final antes que terminemos esto de eso, ¿ah? Adriana, cuéntanos tu. bueno, actualmente tenemos, ¿cierto? El Parlamento, las cámaras, la Cámara y el Senado están presididos por parlamentarios de derecha. Y actualmente también estamos con mayoría de derecha, pero claro, con un gobierno, ¿cierto?, oficialista más de, progresista más de izquierda. Pero ¿qué pasa si en el peor de, bueno, o en un escenario posible, eh, gana Kast con un Senado y una Cámara principalmente del signo, digamos, de derecha? eh, Vamos a ver una situación aún más compleja que podría, digamos, afectar cómo se va desarrollando todo, pero adicionalmente implica que quienes están haciendo ahora las negociaciones puedan plasmar ese esfuerzo en llevar la menor cantidad de listas posible, porque sabemos que la derecha no va a llevar una sola lista, pero no podemos nosotros estar de alguna forma haciendo lo mismo. No sé. Claro, yo concuerdo con Adriana que en el fondo es entregarles el poder de manera, porque yo creo que a esta altura es poca la duda de que Kast, si la elección fuera hoy día, gana. Vamos a ver si logra Cara revertir eso, yo lo veo bien difícil. Y si además entregamos el Parlamento, o se, digamos, se va en lista separada y está esta lucha, al final lo que va a terminar sucediendo, como dicen ustedes, es que vamos a terminar con un gobierno de ultraderecha más un Parlamento de derecha, hagamos la distinción. Entonces yo creo que eso va a ser complejo. Ahora, por otro lado, tampoco es el fin del mundo porque ya hemos visto que cuando la derecha se fragmenta, pelean entre ellos, ¿ah? Que es lo que ha pasado hasta cierto punto en Estados Unidos, aunque bueno, ahí, por ahí va mi comentario. Yo quería plantear un punto importante. La gente tiene que pensar, yo creo, al día de la elección, y tal vez por ahí va la campaña que tendría que ser el oficialismo, de que hoy en día no tenemos dictaduras de la manera anterior, que hay un golpe, los militares se toman el poder, tenemos dictadura. No, las dictaduras se han generado, a lo Víctor Orbán fue en Hungría el que marcó el paso ahí. Y de ahí en adelante, bueno, y Putin. Y de ahí en adelante se han dado una serie de otros mandatarios en el mundo, incluyendo Bukele, que también partió democráticamente, y hay una erosión enorme de la democracia que terminamos, que se diluye finalmente.
Y yo creo que Chile tiene la oportunidad de no ser como el resto, hacer las cosas distinto. Porque yo he conversado con argentinos, ¿ah? Académicos argentinos, que hoy día se arrepienten amargamente con decir, bueno, tú Adriana sabrás esto también, porque tienes colegas en el área de ciencia, están pasando por una situación horrorosa que se podría replicar en Chile con CAST, de no tener nada, no tener plata, simplemente no pueden hacer nada de investigación. Un país se va al tarro de la basura sin investigación científica. Entonces, eso es muy importante decirlo. Y segundo, lo que bromea acá es esto de que, bueno, yo gobernaré por decreto, es un anuncio bien peligroso, ¿ah? Y yo les digo, la erosión de la democracia nosotros acá en Estados Unidos la estamos viendo de una manera espantosa hoy día, con tropas en California en una manifestación de apoyo a Gary Newsom, que es el gobernador. Él hizo una concentración con su gente, como lo haría y pusieron Guardia Nacional, agentes de ICE, de inmigración, en eso. Entonces, eso ya está mostrando señales aquí totalmente dictatoriales. Mandó tomarse Trump la capital, Washington, D.C., que no tiene crimen, ha bajado enormemente sus niveles de crimen, y bajo eso se tomó la capital por la Guardia Nacional. Entonces, yo les digo, esto es peligroso, es realmente algo para que la gente lo tome en cuenta, que esto no es un juego, que realmente hay muchas cosas, voy a repetir la palabra, en juego. Así que bueno, les dejo la palabra para las últimas reflexiones porque tenemos que cerrar ya el podcast, se nos hace corto el tiempo. Rolando. Sí, mira, sí, el miedo es una pulsión que mueve mucho. Ocuparla tiene sus riesgos, porque el miedo es para lado y lado. ¿Ah? Así como podemos dar esa visión del riesgo de que si gobernara un autócrata de derecha, que nos podría llevar en ese camino, también se puede mirar hacia el otro lado. Entonces yo creo que hoy día el país tiene problemas estructurales demasiado grandes como para que nuestra clase política no entienda que tiene que tener la capacidad de llegar a acuerdos y enfrentar lo que viene de manera conjunta, porque no estamos, mira, hoy día hemos visto en el área económica, por ejemplo, la, al interior del propio Banco Central, hemos tenido discusiones, las cosas en la economía no caminaron tan bien, lo que se esperaba de baja de tasas de interés para dinamizar la economía ya no va a poder ser por el alza de inflación del mes de julio. Es decir, estamos enfrentando dificultades, ¿no? También en la caja estatal. Entonces yo creo que hay que esperar y es que nuestros candidatos, y vamos a ver el 18, no solamente se inscriben las candidaturas presidenciales y parlamentarias, también los candidatos tienen que entregar su primera propuesta programática. Va a ser interesante ver qué es lo que proponen en las distintas áreas, ¿ah? Porque yo creo que también los electores tenemos que tener la responsabilidad de exigir a quienes nos van a representar que nos muestren también un camino de futuro. Y no solo vote por mí porque el del lado es terrible, ¿no es cierto? Que es como la pulsión que están usando, porque mira, hoy día hay un sector del electorado que no es despreciable y efectivamente vota en contra de. Entonces, esta campaña también vamos a tener que fijarnos mucho en los errores de los candidatos. Aquí se va a ganar el que cometa menos errores, no el que haga las mejores jugadas. ¿Ya? Entonces hay que estar atento a eso, porque eso va a ir definiendo también el comportamiento del electorado. Pero ojalá, digo yo, que tengamos una conversación un poquito más que nos presente más futuro. El deber de la política es mostrarnos futuro, mostrarnos posibilidades. ¿Te fijas? Es esperar que los políticos que tenemos hoy día lo hagan. Exacto, Adriana. Sí, interesante esto. Estaba, cuando mientras hablaba Rolando, estaba pensando en un partido de tenis, errores forzados y errores que no son forzados, como por ejemplo, ¿cierto? El mencionar, no sé, que la nacionalización del cobre no estaba en el programa y después que se había demostrado que efectivamente sí estaba. Eh, Creo que va a ser interesante ampliar la votación o el espectro de votación que tienen actualmente los candidatos y candidatas. En el caso de Jara, ¿cierto? Observamos que principalmente se está enclaustrado en mujeres, con un aumento en los segmentos C y D, C3 y D, de 18 a 34 años. Entonces, cómo se aumenta el espectro, va a ser interesante ver cómo se enfocan, ya no tanto en los debates incluso, sino también en el trabajo territorial y cómo van mostrando las fortalezas de cada uno para finalmente ver si este estancamiento se mantiene o hay algún cambio en las encuestas que nosotros podamos observar durante las próximas semanas. Exacto. Oye, ese es un dato, disculpa, Alicia, solo muy breve, pero ese es un dato interesante lo que dice Adriana, porque
Jara tomó la opción de ya no va a participar en más debate y va a hacer despegue territorial. Pero cuando votan 15 millones de personas, ¿dónde se logra mayor impacto? ¿Estando en la prensa o desapareciendo de la prensa? Yo creo que va a tener que la campaña a tomar con mucho cuidado lo que puede pasar, porque si desaparece de la primera línea de la prensa, puede empezar a no consolidarse. Yo creo que hay es un riesgo la opción que se está tomando. Yo creo, Rolando, que hay que ser en esto práctico y un candidato siempre tiene que masticar chicle y caminar, como se dice aquí, es un dicho en inglés. Claro, que hay que hacer las dos cosas, o sea, ella tiene que tener despliegue territorial, tiene que estar en debate. Huir de los debates es lo peor que puede hacer un candidato, ¿ah? O sea, se hunde de manera estrepitosa. Entonces eso Sin es. olvidar las redes sociales, ¿ah? Que son importantes en esta Muy época. importante. Sí, muy, muy importante. Bueno, muchas cosas están pasando y van a seguir pasando, así que vamos a tener que cerrar la edición de hoy y seguiremos la próxima semana, que seguramente el tema va a ser lo de las listas parlamentarias. Ahí vamos a tener una edición especial sobre toda la temática de los candidatos al Parlamento, que es crucial. Así que bueno, les damos nos despedimos de esta edición y nos encontramos en la próxima de edición especial de Diálogos Regionalistas Electorales. Muy buenas. Bueno. Hasta luego.